¡Hola amigos! Yo soy Fátima. Y yo soy Daniela. Y primero que nada queríamos agradecerles un montón por ver nuestro video del domingo pasado. La verdad es que con Dani estábamos un poco nerviosas porque el tema que tocamos fue un poco personal. Pero realmente leer todos los mensajes, leer las historias de emprendimiento de ustedes, creo que es algo que no esperábamos, pero nos alegramos muchísimo de que les haya servido, amigos. Gracias. Y si no sabes de qué estamos hablando, no te preocupes, dale click al video que va a estar acá arribita para que puedas ver. Es aquí. Ah, ya, sorry. Y si no sabes de qué estamos hablando, dale click al videito que va a estar acá arribita para que lo veas completito. Es gratis. Arrancamos con el video y como ya habrán podido ver en el título, el video se trata de vuelos baratos. Amigos, es un video que nos han estado pidiendo un montón por todas nuestras redes sociales. Nos lo han pedido en Twitter, donde nos encuentran como Viajeras Misias por si acaso. También nos lo han estado pidiendo un montón en Instagram, donde estamos como Misias pero Viajeras. Y obviamente también nos lo han pedido un montón por Facebook, donde también estamos como Misias pero Viajeras. Y les cuento que más que una investigación, les vamos a estar contando cuál es la técnica que nosotras hemos venido usando los últimos 3 años. Y no es por nada, pero realmente nos viene funcionando. Si nos siguen en Instagram, deben haber visto que en nuestros Insta Stories siempre les publicamos las ofertas alocadas y jaladas de los pelos que vemos para que ustedes también las puedan aprovechar. Y todas esas ofertas que publicamos las hemos encontrado de la manera en la que vamos a explicar en este video. Así que les vamos a estar contando todos nuestros secretos. Amigos, si son nuevos en este canal, bienvenidos a todos. Aquí en el canal les enseñamos todo acerca de viajar barato. Nos encanta contarles paso a paso cómo llegar al lugar, cuánto cuesta, precios, tarifas, absolutamente todo. Para los amigos extranjeros que nos están viendo por primera vez, les cuento que nosotros somos peruanas. ¡Viva el Perú! Y aquí en Perú, misia se le llama a las personas que están sin dinero en el bolsillo, pero no es algo negativo, lo tomamos como algo gracioso y es exactamente como nosotras quedamos después de cada viaje. Como nos gastamos todos nuestros ahorros en viaje, regresando siempre terminamos misias, pero viajeras. Los invitamos a todos, amigos, a suscribirse a nuestro canal. Solo tienen que darle clic al botón rojo que dice suscribirse, que está aquí abajo. También los invitamos a darle clic a la campanita que va a estar al costado del botón de suscripción para que sean los primeros en ver nuestros videos. Suscríbanse, amigos, es gratis. Arrancamos con los tips antes de iniciar la búsqueda implacable. Despídete de tu familia, de tus amigos y busca un lugar tranquilo y donde puedas concentrarte. Si vas a viajar en Mancha, tengan presente esto, que todos tengan los celulares bien prendidos para poder comunicarse en caso salga una oferta de vuelo. Y también es importante tener todos los datos de tus compañeros, tanto nombre completo, DNI, fecha de nacimiento y pasaporte. Alista tu tarjeta de crédito o débito, amigo. Comuníquense con su entidad bancaria para saber si es que la tarjeta que tienen es apta para compras por internet. No todas vienen activadas para hacer compras online. Y es muy importante que tengas todos los datos claros: el nombre del titular de la tarjeta, el número de la tarjeta, la fecha de expiración y el código de seguridad que vas a encontrar a la espalda. Busca una buena conexión a internet, amigo. No vayas a correr internet al wifi del parque para hacer esta clase de operaciones, esta clase de búsqueda implacable. Lo que nosotros te recomendamos es que, aparte de que busques una buena conexión, que sea una conexión segura, porque vas a estar poniendo datos de tu tarjeta de crédito en la página que vayas a utilizar. Como vamos a abrir muchísimas ventanas y vamos a estar usando diferentes buscadores, definitivamente les recomendamos usar una computadora y no necesariamente un dispositivo móvil. Es como a nosotros nos gusta hacerlo, es solo una recomendación. Lo ideal es buscar en una pantalla de incógnito, ya que muchas aerolíneas identifican cuál es el tipo de compra que tú quieres hacer. Y no solamente eso, amigos, suelen rastrear tu comportamiento en internet para que, si es que estás muy interesado, luego te suben al precio. Yo sé que suena a mito, yo sé que suena a un episodio de Black Mirror, pero es real, nosotras lo hemos comprobado. Y no solamente es con pasajes aéreos, sino que es con cualquier tipo de compra que tú quieras hacer online. Así quieras comprarte un nuevo Chipitap o un vuelo de aquí a Timbuktu, va a pasar lo mismo. Les recomendamos hacerlos en modo incógnito y también borrar sus cookies. Nos ha pasado. Es real, nos ha pasado. Hemos aprendido a la mala, amigos. En Google Chrome solo debes darle clic al menú de la derecha y seleccionar abrir ventana de incógnito y listo. Haz tu tarea, tienes que investigar cuáles son las ciudades más importantes del lugar que vas a visitar. A veces uno simplemente busca vuelos hacia la capital del destino que quieres visitar e ignoran totalmente que buscar vuelos a un aeropuerto en una ciudad cercana podría ahorrarte muchísimo dinero. Por ejemplo, muchas personas buscan vuelos directamente a Miami e ignoran de que en el aeropuerto de Fort Lauderdale, que está a un par de horas de ahí, suelen haber ofertas mucho más seguidas y ofertas mucho más atractivas. Así que hagan su tarea.
Haz una lista de todas las aerolíneas que van al destino que tú quieres ir, para tener mapeadas todas las opciones donde vas a poder buscar vuelos baratos. Te sugerimos también tener por lo menos 5 días distintos de fecha de partida y 5 fechas diferentes de fecha de retorno. Esto es porque, amigos, mientras más flexible seas, es más probable que encuentres un pasaje barato. A veces irte el 13 te sale $200 más que partir el 14. Recuerden comprar su boleto con mucha anticipación. En internet recomiendan comprar los boletos con 8 semanas de anticipación, pero según nuestra experiencia, nosotras hemos conseguido boletos muy buenos con 4, 6 y hasta 8 meses. Una vez que encuentres el vuelo más barato que ya te ha hecho sacar la billetera en One, revisen bien cuál es la ruta que sigue el vuelo, porque puede que necesites una visa y eso tal vez pueda encarecer tu viaje. Por ejemplo, si no tienes visa para los United y te sale que tienes una escala en Orlando, fuiste. Te recomendamos tal vez buscar otra opción. Pero si tal vez tienes un vuelo que tiene conexión en Canadá, vamos a calmarnos porque la visa de tránsito es gratuita y se tramita con mucha facilidad. Con respecto a la ruta, también es importante ver cuántas son las escalas que vas a tener que pasar, porque de repente solo tienes muy pocos días de viaje y la escala va a hacer que tus días de visita vayan a disminuirse. Amigos, nosotros hemos identificado, bueno, según nuestro estudio Lomicias pero viajeras, que hay 2 formas de encontrar vuelos baratos. La primera es cuando tú buscas el vuelo barato y la segunda es cuando el vuelo barato te encuentra a ti. Primero te vamos a contar cómo tú puedes encontrar vuelos baratos si es que tienes una fecha específica o aproximada. Lo primero que debes de hacer es sacar tu computadora y abrir las páginas de los buscadores de tu preferencia y también las webs de las aerolíneas que llegan hasta el destino que tú quieres ir. Con total honestidad, amigos, les vamos a contar cuáles son nuestros buscadores favoritos y es importante que sepan que en esto no le somos fieles a nadie. Si una página tiene $1 menos, vamos ahí. Las que más usamos son CheapOair, Skyscanner, Kayak, Hopper, Momondo Despegar y Expedia. Amigos, ya les dijimos que tienen que buscar en modo incógnito. Si no, les cae chancletazo. Digamos que estás buscando vuelos para ir a Europa, nosotros te recomendamos que tengas o elijas un país como punto de llegada. Entonces digamos que tú vas a llegar a España. Nosotros te sugerimos que tengas 2 ciudades por lo menos que sean tentativas para llegar a ese país. En este caso vamos a hacer un simulacro de búsqueda teniendo a Madrid y Barcelona como ciudades de llegada. Es importante que abras todas las páginas web de las aerolíneas que van hasta allá, así como los buscadores de vuelo. Una vez que tengas abiertas todas las pestañas de los buscadores y las pestañas de las aerolíneas que van hasta el destino al que quieres llegar, es momento de jugar, amigos. Aquí tienes que ponerte en modo loquito matemática porque tienes que jugar con todas las 5 posibles fechas de ida, las 2 ciudades, las diferentes aerolíneas, los buscadores, las 5 diferentes fechas de retorno que has elegido. Es como un casting, tienes que hacer tu casting hasta buscar el vuelo más barato. Es bastante tedioso, es algo un poco complicado, pero realmente tienes que zambullirte en todas esas páginas web para conseguir un precio competitivo. Va a valer la pena todo el tiempo que emplees a esta búsqueda. Y al final te sientes como un ingeniero de sistemas. Es real. Termino y digo, ¡ah, su madre! Nuestra rutina de búsqueda inicia abriendo todas las páginas web de los buscadores de vuelo. Luego identificamos cuál es el vuelo más barato y cuál es la aerolínea con la que puedes comprar eso. Vas a la web de la aerolínea a ver si está más barato o está más caro, porque normalmente los buscadores te cobran una comisión extra. Y amigos, si lo encuentras al mismo precio, igual te sugerimos comprarlo en la página web de la aerolínea directamente, porque como dice Fátima, los buscadores usualmente te cobran entre 5 o hasta $20 de comisión. Y bueno, si eres tan rollo como nosotros, con esos $5 le puedes ir a meter un salchipapón. ¿A quién no le gustaría ahorrarse esa plata? Tengan mucho cuidado con los resultados que obtengan en los buscadores de vuelos, amigos. Investiguen la aerolínea que están considerando para su viaje, porque hay muchas aerolíneas que son low cost y aunque tienen precios muy atractivos, si piensas viajar con bastante equipaje, puede que no te salga tan barato como piensas, porque te cobran por piezas de equipaje, te cobran también por imprimirte el boleto. Si de repente estás viajando con tu abuela o con tu mamá, una persona que necesita que estés a su costado, también te cobran por elegirte el asiento, así que tengan eso en consideración al momento de sacar el total de cuánto les va a costar el pasaje. Y claramente no te invitan ni una habita. Es importante que revises muy bien todos los datos que estás colocando al momento de comprar. Por ejemplo, los nombres, el DNI, el pasaporte o los datos de la tarjeta de crédito o débito.
boleto, porque cuando encuentras boletos muy baratos, estos no te permiten hacer cambios, y si sí lo hacen, son muy caros. Es importante también que revises 1000 veces el horario de vuelo que has elegido y también el punto de partida y el punto de llegada. Pasa muchísimo que en vez de comprar un vuelo Lima-Cusco-Lima, las personas compran al revés, Cusco-Lima-Cusco, y como dice Fátima, en precios muy baratos en vuelos, los cambios son carísimos. Si ya encontraste la ofertaza, cómprala ahí mismo, no digas voy a dormir, voy a pensarlo, le voy a avisar a mi amigo, a mi prima. No lo hagas, tienes que comprarlo ahí porque la oferta se puede acabar o puede subir el precio. Y aunque tienes que hacer la compra muy rápido, amigos, por favor, les pedimos de todo corazón que se den un tiempo para leer toda la letra pequeña. Nunca hagan ninguna transacción sin leer toda la página. Yo sé que les da flojera, amigos, pero si no quieren terminar pagando de más o que les pase algo malo con la transacción, léanlo. La otra opción de encontrar vuelos baratos es que los vuelos te encuentren a ti. Esta nos encanta porque encuentras precios realmente de locura. Tanto así que creemos que la gente de la aerolínea se golpeó la cabeza. Amigos, nos referimos a las alertas de vuelo. Todas las páginas que les hemos mencionado, excepto CheapOair, tienen aplicación y en estas aplicaciones existe la función de alertas de vuelos. Eso significa que cuando el vuelo que tú estás buscando o que tienes en la mira baja de precio dramáticamente, tu celular te va a mandar una notificación contándote cuál es el precio de locura para que lo aproveches al instante. Amigos, les vamos a enseñar exactamente cómo se usa. No podemos hacerlo en todas las aplicaciones porque el video duraría 6 años, pero vamos a hacerlo con la aplicación Hopper. Recuerden que el proceso es bastante similar en cualquiera de las otras aplicaciones que les hemos mencionado. Primero, vamos a la opción de la lupita. Y no, amigos, no la de RBD, sino la que está aquí abajo. Seleccionas la lupita, le haces clic a la opción de flexible y ahí escoges para cuándo más o menos deseas tu oferta. Luego seleccionas la longitud de tu viaje, o sea, cuántos días quieres quedarte en ese destino, y le das clic a continuar. Ahí seleccionas el destino que quieres tener en la mira. En este caso pondremos Madrid. Luego le das clic a Choose y al final le das clic al binocular y ya está. Así la aplicación les va a avisar apenas el destino que tienen en la mira baja de precio dramáticamente. Nosotras somos unas traumadazas de que la aplicación no funcione bien y por eso tenemos la alerta en todas las aplicaciones. También queremos aprovechar en comentarles, amigos, que no se cansen de investigar las aplicaciones que les hemos mencionado. Así es, amigos, no tengan miedo a utilizarlas, no sean flojitos. Amigos, la verdad es que uno equivocándose aprende. No le tengan miedo a las aplicaciones porque mientras que tu tarjeta de crédito no esté inscrita no te van a cobrar nada. Creo que ese es el miedo común que todos ustedes tienen, no teman. Y aparte, nosotras, ¿saben cómo aprendimos? Aprendimos machucando todos los botones, apretando todos los botones que veíamos en la aplicación. Por ejemplo, Hopper es una aplicación que está en inglés, pero es una de nuestras favoritas, es una de mis favoritas. Si ustedes no se ven en inglés, no se preocupen, porque siempre este tipo de aplicaciones vienen acompañados de imágenes que te pueden dar una pista de qué significan. Y como dice Fátima, no sean flojitos, apóyense en el traductor de Google. No hay excusa, amigos, realmente no hay excusa para no sacarle el jugo a estas aplicaciones. Con este método hemos encontrado precios ganguísimas. Con este método nosotros encontramos el pasaje Lima-Panamá-Lima a $175 hace un par de años, y les cuento que hace unas semanas encontramos un pasaje Lima-Ciudad de México-Lima a $150, y todas las personas que nos siguen en Instagram se recontraganaron, amigos, porque oferta que apenas vemos, oferta que al toque publicamos en nuestros Instagram Stories. Escríbanos aquí abajo si de repente fuiste uno de los lecheros que pudo comprarla, o de repente si la viste y se te escapó, ya aprendiste que no debes dejar escapar ofertas como esa. Además de los métodos que ya mencionamos, tenemos dos más que son muy buenos. El primero es buscar vuelos baratos todos los días. Sí, amigos, yo sé que van a pensar que estamos un poquito loquitas porque la verdad es que sí estamos enfermas por los viajes, pero esto realmente funciona. Lo que hacemos todos los días y antes de levantarnos, lavarnos los dientes o comenzar tu rutina de la mañana es revisar las ofertas de los vuelos en todas las aplicaciones. Es muy sencillo y aquí les vamos a explicar cómo se hace. Así es, casi como diariamente les compartimos todas las ofertas de vuelos que encontramos con Daniela. Es un hábito que hemos ido adquiriendo poco a poco y que nos sirve un montón. Para poder revisar ofertas diariamente tienes que una vez más zambullirte en todas las aplicaciones o en una. Nosotras, como somos unas enfermas, nos zambullimos en todas, pero puedes hacerla en la aplicación de tu preferencia. Para hacer este tipo de búsquedas tenemos dos aplicaciones que son nuestras favoritas, que son Hopper y Despegar. Les vamos a enseñar cómo hacerlo con Despegar porque ya le hicimos demasiado cherry a Hopper. Solo debes tener la aplicación descargada en tu celular, vas a la llamita de fuego, no es Tinder, es el botón que está aquí abajo y vas a vuelos.
Ahí es donde buscarás las ofertas. Ojo con el precio, a veces suelen ser un poco engañamuchachos. Otra práctica buenísima y que nos funciona súper bien es estar atento a todos los medios de comunicación y también a las redes sociales. Cuando una nueva aerolínea va a entrar a un país por primera vez, o de repente una aerolínea que ya existe en tu país va a abrir una nueva ruta interna o al exterior, les cuento que suelen haber precios muy buenos por inauguración de nuevas rutas. Y ahí es donde tú tienes que estar súper pendiente, porque esa clase de noticias siempre sale o en los noticieros o en los diarios, y tan pronto escuchas tú esa noticia, tienes que ir directo a la página web de la aerolínea de la que hablan para saber si de repente han lanzado una oferta así que no puedes perderte. Otra fuente de búsqueda muy importante son las redes sociales de las aerolíneas de tu preferencia. Este canal de comunicación es muy importante porque normalmente colocan ahí primerito cuáles son las ofertas que hay mensualmente o diariamente o semanalmente. Un dato que también es muy útil y sirve para encontrar vuelos baratos es que tengas ya mapeadas las fechas en las que siempre suelen haber ofertas de todo en tu país. Por ejemplo, en Perú hay una versión peruana del Black Friday que se llama el Cyber Monday, y usualmente las aerolíneas se suman a este tipo de campañas y sacan ofertas de vuelo en los Cyber Monday que hay por el Día de la Madre o por 28 de julio. Y si de repente tú vas a hacer tu búsqueda de vuelos cerca a una fecha donde va a haber Cyber Monday, te aconsejamos esperar al mismo Cyber Monday para que así puedas tener doble chance de encontrar pasajes baratos, porque si bien no siempre hay precios de locuras en estos días, una que otra vez te puede ligar un gran precio. Ahora les vamos a contar cuáles son las funciones que más nos gustan de las aplicaciones que hemos mencionado. Por fin podemos tener todas las aplicaciones de viaje sin que al teléfono le dé la chiripiorca. Ahora trabajamos con un iPhone 10 que nos está ayudando hasta para grabar videos. Gracias, amigos de iShop. En Hopper nos encanta la opción de buscar ofertas a todo el mundo. Son los mismos pasos que para crear una alerta, solo que en vez de colocar un destino, colocas Anywhere, y luego te arroja resultados de ofertas de todas las partes del mundo en diferentes fechas. En Skyscanner nos agrada una función muy similar a la anterior. Se llama Explorar y te permite ver todas las ofertas del día a cualquier parte del mundo en diferentes fechas. Es muy buena y entretenida, amigos, se la recomendamos. En Kayak nos encanta la opción de Explora el mundo. En esta opción puedes seleccionar cuánto tienes de presupuesto y ver a qué lugares te alcanza a comprar un pasaje con ese dinero. Y en Momondo nos gusta mucho la función de calendario de precios, donde puedes ver el precio de los pasajes día por día y así saber qué días son más baratos para viajar. Si les ha gustado, amigos, el video y sienten que han aprendido algo, no se olviden de dejarnos un dedito arriba. Y tampoco se olviden de suscribirse al canal, amigos, porque es la forma en la que nos van a seguir ayudando para que Dani y yo podamos seguir generando más contenido, más videitos y podamos seguir viajando. Y también no se olviden de dejarnos sus comentarios si les gustó este video o si de repente tienen ustedes alguna aplicación que nos pueda servir a nosotras y a la gente que está viendo este video. Y para que puedan saber un poquito más de lo que hacemos día a día o durante el viaje, síganos en nuestras demás redes sociales que van a salir por acá, como Facebook, Instagram, Twitter y nuestras redes personales que van a salir también por acá. Nos vemos la próxima semana, amigos, con un nuevo video. Y ya saben lo de siempre, ¡Tupper y micro!